And we'll click on this link. Okay, we're gonna go step by step on how to re-enroll your child through the choice application. Here is the link that we have sent. And we'll click on this link. And this is where it takes us to. Aquí está el enlace a donde nos va a llevar el enlace a la aplicación. And here where you see this green area, aquí en lo verde, vas a hacer clic. You're going to click on this. And this is where you enter here. Aquí es a donde entras a la aplicación. Si quieres la aplicación en español, aquí es a donde vas a hacer clic, a donde dice versión en español. We're going to click on here, and then it's going to ask you your email. The email that you want to use is the email that you used for your application last year. El correo electrónico que vas a poner es el correo electrónico que usaste el año pasado. Antes que pase, si ustedes saben el correo electrónico, pero se le olvidó la clave, if you have your email but you forgot your password, haz clic aquí, click on this, y aquí en este botón donde dice send password, mande la clave, you're going to click on that. Oprimes ahí y te va a mandar un correo electrónico rapidito con la clave. Click on there and it will send you a email right away, an email with your password. But for now, I know my password, so. Okay, when you finally log in, you have the opportunity to change your email and change your password. Aquí tienes la oportunidad de cambiar tu correo electrónico. Ya cuando entres, puedes cambiar tu correo electrónico y cambiar tu clave. Aquí es a donde lo vas a hacer. Yo no lo voy a hacer. Continúe para la próxima parte. Aquí te va a preguntar si el estudiante vive en Milwaukee, si vive en Racine, si vive en Wisconsin, pero afuera de la ciudad de Milwaukee, o si el estudiante está en Safe at Home Program. Entonces, vas a escoger aquí Milwaukee, o si vives fuera de la ciudad de Milwaukee y fuera de Racine, vas a imprimir aquí. So here it's going to ask you if your student lives in Milwaukee, lives in Racine, lives in Wisconsin, but outside of the city of Milwaukee and outside of Racine, or if the student is in a Safe at Home program. Most of our students are either Milwaukee or live in Wisconsin, but outside of the city of Milwaukee. We do not participate in the Racine program. Vas a escoger o vives en Milwaukee o vives fuera de la ciudad de, o vives en Wisconsin, pero fuera de la ciudad de Milwaukee. Estas, si vives en West Allis, en Greenfield, vas a escoger esta, pero por lo tanto vamos a escoger aquí. Ya va a estar su dirección guardada. Your address should be here from the years prior if you're returning. And the school district should be where your city is. El distrito de la escuela
debe de ser a donde, la ciudad a donde vives. So, esta va a ser Milwaukee. Pero hay Menominee Falls, hay Pewaukee, hay Waukesha, Wauwatosa, West Allis. Tú vas a escoger en la ciudad que vives. Aquí Milwaukee. Just choose the city that you live in. That's your school district. Continue. Aquí vas a añadir una escuela. It's going to ask you to add a school. Even if you already attend St. Joseph Academy, it's still going to ask you to add St. Joseph Academy. And remember, we're going to choose St. Joseph Academy, Milwaukee. Okay? Vamos a escoger St. Joseph Academy en Milwaukee. Porque mira, hay otro St. Joseph Academy, pero no es Milwaukee. Vamos a escoger esta. Sé que la dirección aquí es 3027 Sur de la 16. This address is 3027 South 16th Street. I know it's not the address that you have for our school, but it's the address of another door in our building. Es la dirección de otra puerta en nuestro edificio. Así que todavía es St. Joseph Academy, Milwaukee. Entonces, bajas hasta abajo, scroll all the way down y escoge guardar esta página. Save this page. Okay. Ya vas a ver que ahí está St. Joseph Academy. There you're going to see that St. Joseph Academy is there. Yes, this list is complete. Sí, esta lista está completa. And here is where you fill in the parents' information. Okay? Make sure that your name, the parent's name, is written exactly how it is on your proof of address. You're going to have to give us a proof of address like a We Energy bill or a paycheck stub or your W-2s, but your name has to be exactly the same on this application. So if it's not, go ahead and change your name. Si aquí está el nombre de los padres, puedes poner los dos padres. Por favor, asegúrate que la prueba de que me vas a dar de dirección, que sea el nombre exactamente como está escrito en la prueba. Así que si tienes dos apellidos en el bill de la luz, por favor pon los dos apellidos aquí. Si solamente tienes uno, por favor solamente pon uno. Como esté en el bill de la luz o en su talonario de cheque o en su W2, en la prueba que me vas a dar de dirección, ahí vas a tener que, el nombre tiene que ser igual. Entonces te pregunta, ¿esta persona vive en la dirección? La contesta debe de ser sí. Does the above person reside at the address given? The answer should be yes. Entonces abajo te dice, es la persona aplicando, esta persona está aplicando, no, porque usted es el padre, entonces no está aplicando. La contesta es no. It's going to ask you, is the above person also one of the students? And the answer is no, because this is a parent. Now, if you're adding a second parent and they live in a different household, then you would click no, the person does not reside. And no, the person is not applying. Si estás poniendo otro padre y no vive en la misma casa, entonces pon que no vive en esa dirección. Continue. Continúa. Aquí es a donde vas a ver el nombre de tu hijo o hija. Y si tienes más de uno, los vas a ver a todos aquí. Aquí también es, si tienes un estudiante nuevo que quieres añadir, lo vas a poner aquí en Add Another Child. This is where you're going to see your child's name or your children's name and their birthday and the grade that they're applying to, right?
Here, if you have another child in your family that you're adding, like to K4 or another grade, you would add your child right here and fill out all the information. Aquí siempre tienes que escoger la escuela porque no hay escuela escogida aquí todavía. Entonces aquí siempre vas a poner editar. You're always going to choose next to your child's name, edit. And if there's 4 children on this application, you're going to have to do it for each one. Si hay 4 niños en la aplicación, vas a tener que hacer este paso por cada uno. Asegúrate que todo esté bien. Si hay un cambio, si el cumpleaños está mal, el grado está mal, el nombre está escrito mal, no cambies nada aquí. Aquí es a donde me tienes que contactar a mí y ya nosotros tenemos que bregar con el cambio. Por ahora lo dejas exactamente como está. Here's where you see your child's information, how it was saved from last year. Do not change their name, their birthday, their grade. Do not make any changes to this page. If you see that something's wrong here, please contact me. But do not make any changes to this page. You can continue and save it and then email me and let me know that there's a problem with this. Entonces, ahora continuamos. Continue. Everything should be the same as last year. Todo está igual que el año pasado. Y aquí es a donde tienes que hacer clic en la escuela St. Joseph Academy. This is where you have to choose and put a check next to St. Joseph Academy. Continúa, continue. Eso es bien importante. Aquí es a donde te va a preguntar a dónde estuvo tu hijo o hija el año escolar 2020-2021, que es este año escolar. No estuvo en una escuela pública porque estuvo en St. Joseph Academy. No estuvo en home-based education. Yo sé que estuvieron aprendiendo desde su casa, pero eso no es homeschool. Homeschool es algo completamente diferente. Los padres son los maestros, no está conectado a una escuela. Hay que recibir registración del estado. Así que aunque estudió en su casa, pero estuvo en escuela privada de Wisconsin. Y cuando vayas, voy a parar aquí. Here is where you're going to, this is very important. This is where it's going to ask you where your child was for 2020-21 school year, so this school year. And your child wasn't in a public school because they attended St. Joseph Academy. Your child wasn't in home-based education or homeschooled. I know that they did do virtual learning at home, but homeschool is completely different. Homeschool is where the parents are the teachers. They're certified through the state. There's no connection with the school. The answer would be private school in Wisconsin, and then it will take you to this menu, and you will have to find St. Joseph Academy. Cuando pongas escuela privada en Wisconsin, entonces vas a conseguir St. Joseph Academy, Milwaukee. Y tienes que asegurarte que sea St. Joseph Academy, Milwaukee. You have to make sure that it's St. Joseph Academy, Milwaukee. You'll see why in a second. See all the St. Josephs? There's even a St. Joseph Academy in Kenosha. It's got to be St. Joseph Academy, Milwaukee. Add that. Añades ahí. Es que todos los San José que estaban ahí, tienes que asegurarte que sea St. Joseph Academy, Milwaukee. Continúa. Entonces, ya ahora aparece la escuela, su hijo o hija, su información y el año a donde estudiaron el año 2020-2021. Entonces, esto debe de verse continuando. So this is where you're going to see that your child's name is here, their birthday, the grade they're applying to,
you're going to see our school, St. Joseph Academy, and it's going to say that last year they attended St. Joseph Academy, and in the status it should say continuing. Okay? Now, if you add a new student, if you add another child and they're K4 and they weren't in school last year or they went to a different school, then it's going to say, in this category, it's going to say new. Si añades un estudiante nuevo o para kinder o otro grado y no estuvieron en St. Joseph, por eso son nuevos, van a aparecer aquí no continuando, van a aparecer nuevo. ¿Ok? Pero este estudiante no es nuevo. Entonces, dice que aquí te va a decir que han visto todo lo que entraste hasta ahora y no han encontrado errores. Here's where it's telling you, we've checked your data entered so far and we have not found any errors. So, continúa. Tu estudiante está volviendo a St. Joseph Academy. Aquí es a donde te dice, porque estás continuando, no necesitas probar tu ingreso, solamente tu domicilio, okay? Here's where it tells you that because your child is continuing, you do not have to prove your income. You only have to prove your residency. So you have to prove your address. If you add a new student, though, this is going to read a little differently, and you're going to have to enter information about your income. Si añades un estudiante nuevo con los otros que están volviendo, aquí esto va a leer un poquito diferente y te va a pedir tu ingreso. Pero aquí no está pidiendo porque está continuando. Entonces, aquí es la última página que te dice que mires todo, revisa toda la información, que todo esté bien, y aquí vas a poner que todo está correcto. You're going to go back. This is where it's going to ask you to review all your information. This is everything that you have entered. And if the information is correct, you click yes, correct. If there's something wrong, you're going to go back. Si tu información está correcta, vas a seguir. Si está correcta, si no, vas a darle a este botón para atrás y busca donde hiciste el error y lo corriges. You can click back, find your error, correct it, and then come back to this page. Entonces, cuando termines, esto te está diciendo que leíste todo, que toda la información que pusiste está correcta y entiendes de que tienes que mandar a la escuela toda la información que te van a pedir, que si estás volviendo a la escuela solamente tienes que probar su dirección. Here is where it's asking you to sign that everything that you've written is correct. And that you will provide the school with the information for your address verification. If you added a new student here, it will also say, about your income. Si añadiste un estudiante nuevo, también te va a decir aquí que tienes que probar el ingreso. And then the last button is Submit Application. El último botón es someter la aplicación. Esta página es tu prueba. Si no tienes para imprimir en tu casa, escribe el número de aplicación que viene siendo de confirmación, que viene siendo, te va a decir confirmación, número de confirmación. If you can't print this page at home, just write down your confirmation number, which is right up here. On this page, it is going to tell you what you need to bring to the school. And it's going to be, it's going to tell you no income related documentation will be required because it's a continuing student. And it tells you
residency documentation is required, and then it gives you a long list of what is acceptable. Now understand that these, when you look at each statement, it's going to tell you the dates that you have to be. So the documentation that you have to give here, it tells you the letter or the bill or the paycheck stub is going to be needed to be dated between November 1st, 2020 and February 22nd, 2020. It can't be earlier than November 1st. Ok, aquí te va a decir lo que necesitas traer si estás regresando a la escuela y no hay estudiante nuevo. Solamente va a ser documento para probar su dirección. Y aquí le dice todo lo que es aceptable, ¿ok? Entonces te dice la fecha en que esos documentos tienen que estar, la fecha que tienen que estar. No puede ser antes de noviembre 1 del 2020, ni después de febrero 22, porque los documentos tienen que llegar a la escuela antes del 22. All documentation has to be brought to the school by February 22nd and no later. If it's not brought in by that date, your application is incomplete and you have to start this all again March 1st. And you won't be guaranteed. There are other people who will come before you on the list, okay? And you may end up on the waiting list. Si no traes los documentos para el 22 de febrero, puede ser que la aplicación va a estar incompleta y vas a tener que hacerla de nuevo en marzo. No abre hasta marzo 1 y puede ser que termines en la lista de espera porque ya es otro mes. ¿Ok? Es todo lo que tienes que hacer. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, mándenme un correo electrónico. Mi correo va a estar en la pantalla. Es brodriguez@sja.milwaukee.org. If you have any questions, my email is going to be on the screen. You can email me at brodriguez@sjamilwaukee.org o llamarme al 645-5337 extensión 267 or call me at 414-645-5337 extension 267.